la confusión, la depresión, la pérdida de visión, la pérdida de identidad y desorientación, gracias, son artimañas del diablo para destruirnos. Y todo esto, todas estas emociones que se agolpan dentro de nosotros cuando nos apartamos del Señor, cuando estamos en un tiempo de confusión, cuando hemos sido blanco del enemigo, el manual de Dios para nuestra vida está aquí. La Biblia está aquí precisamente para quitar de nuestro corazón cada una de estas cosas que han venido a quitar la paz de nuestra alma. Sé que a lo largo de nuestra vida todos hemos pasado por algún momento de confusión, por algún momento en que nos sentimos vulnerables ante las circunstancias, ante las cosas que nos rodean, hasta las personas. Quizá hasta decimos, bueno, es que un día me dice una cosa y al otro otra. ¿Cuántos nos sentimos así, verdad? Y nosotros mismos hemos hecho eso. Un día decimos una cosa y otro día otra. Pero sabes, la palabra de Dios nos saca de cualquier estructura demoníaca donde el enemigo nos haya enjaulado. Cualquier, nosotros hemos hablado acerca de cómo trabajan, cómo funcionan las acechanzas del diablo, y las acechanzas del enemigo se repiten. Al diablo no le interesa, bueno, sí, pero si ve que no, o sea, que iba a decir, al diablo no le interesa mucho que vayas a la iglesia, pero sí, lo que quiere hacer es sacarte de la iglesia, sacarte de la congregación. Pero si tú has luchado contra eso y dices, aún con la uña rota, yo voy a ir, aún con la uña encarnada, voy a ir así, pero ahí llego, ¿verdad? Entonces el enemigo ahora lo que quiere hacer es regresarte a tu antigua manera de pensar. Por eso el Señor dice que debemos de renovarnos en nuestra manera de pensar. Y es ahí donde la Biblia nos va a ayudar constantemente para renovar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de vivir cambiará conforme nuestra manera de pensar es renovada. Mira, por ejemplo, si nosotros tuvimos un padre controlador, si tuvimos una madre manipuladora y venimos a la palabra, venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida al Señor, entonces tienen que ser rotas esas estructuras mentales donde si yo fui víctima de control o de manipulación, yo tiendo a encontrarme con personas y a unirme, a aliarme con personas que me manipulan o me controlan. Por eso es que el Señor nos dice, hay que renovar nuestra manera de pensar. Si no renovamos nuestra manera de pensar, las mismas estructuras nos encajonan. Hace 2 domingos hablábamos acerca de las cárceles espirituales y cómo los pactos internos nos llevan a esas cárceles espirituales. Esas decisiones donde dijimos, yo no vuelvo a creer en otra amiga, no vuelvo a creer en otro hombre, no me vuelvo a enamorar, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿verdad? No vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer aquello. Entonces en esas áreas de nuestra vida le decimos a Dios, tú no mandas, yo mando en esta área. Por eso Levítico capítulo 5 versículo 4 y 5 dice, si alguno jurare a la ligera hacer cualquier cosa, sea buena o sea mala, si no lo entiende pero después lo entiende, será culpable. La Biblia habla de culpa cuando hay un pecado. Siguiente versículo de Levítico 5:5 dice, confesará aquello en lo que haya pecado, porque no hay otra manera de ser libres del pecado más que a través de la confesión. Y es aquí donde los ministerios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vienen a tomar una función esencial en nuestra vida. Vámonos a Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13. Estamos viendo la Biblia como el manual de Dios para nuestra vida. Y decíamos hace 2 miércoles que es el Espíritu Santo el que realmente es nuestro maestro. El Espíritu Santo, si me pones el versículo anterior de Levítico
5:4, ahí estás en el 5, regrésate al 4, por ejemplo. El Espíritu Santo, al ser nuestro maestro, en este versículo dice: si alguno jurare a la ligera. Usted vaya a su Biblia en el versículo anterior: si alguno jurare a la ligera, hacer bien o hacer mal. Entonces ahí el Espíritu Santo nos pudiera recordar aquellas cosas en donde nosotros dijimos: no vuelvo a ir a la iglesia, no vuelvo a dar mi diezmo, no vuelvo a creer. Entonces es exactamente aquí donde estás, Levítico 5, pero el versículo 4. Ok, a lo mejor están teniendo problemas con la computadora. Ya está, gracias. Si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien. Fíjese, Dios no quiere ni siquiera que jures hacer bien. Él quiere que lo que hagas, lo hagas por su espíritu y no porque tú juraste hacer bien. Porque si no, sería una ofrenda carnal. Y Dios, de hecho, a los sacerdotes se les pedía que utilizaran lino. ¿Sabe usted que aún en ese tiempo y aún en este tiempo el material más ligero y que nos permite pues transpirar lo menos posible es el lino? Por eso es tan caro. Y sacerdote tenía que ofrecer los holocaustos vestido de lino fino. Hasta los calzones eran de lino. Fíjese, ¿por qué? Porque Dios no quería ninguna ofrenda que le costara a él sudor. Porque si tú ofreces a Dios algo que para ti es loable, que para ti es bueno, pero el Espíritu Santo no fue el motor para que tú lo hagas, es una ofrenda como la de Caín. Una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Y de dónde fuimos tomados? Del fruto de la tierra. Es de labios. Y por eso el Señor después dice: en cualquiera de estas cosas que el hombre profiere con juramento, si él no lo entendiere. La siguiente parte, no, es que ese versículo es muy largo. Ok, juramento. Y él no lo entendiere. Es ahí donde necesitamos al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Preferimos entenderlo antes que estemos ante el Señor y que el Señor nos diga: mira, porque hiciste este pacto interno, tú viviste por este pacto interno, porque tendemos a vivir de acuerdo a esos pactos. Si yo digo: yo no vuelvo a asociarme. Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando en la visión, el movimiento de 1 millón para Jesús, para salir el 8 de junio a las calles, me estaba comentando un hermano: es que hay pastores que estuvieron el año pasado, pero como no vieron el fruto que ellos esperaban en su iglesia, dijeron: no, mejor para qué salimos a la calle si Dios quiere discípulos. Entonces, como Dios quiere discípulos, ¿para qué salimos a la calle si los discípulos hay que discipular los que ya tenemos? Pero entonces, ¿cómo sabrán, dice la Biblia, si no hay quien los envía? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir al océano a pescar. Y luego pues a algunos pastores les da cosa de que vayan a pescar en su pecera, de que pesquen en su pecera y se los lleven a sus iglesias. No, hermanos, nosotros tenemos que ser leales a la cobertura que Dios nos ha dado. Pero, en fin, sí me entendieron cuando dije pescar en pecera, que luego sí, no se vale, no se vale. Tenemos que respetar las autoridades que Dios ha puesto. Pero me llama la atención que hay pastores que han hecho pactos internos de no trabajar con otras congregaciones por esta situación, o porque dicen: no, mejor ya no hagamos esto, porque a lo mejor me encontré ahí al pastor que habló mal de mí. Porque a lo mejor, y es ahí donde mi visión personal tiene que morir para la visión más alta. Mi visión personal, aún nuestra visión de iglesia. Si a mí a lo mejor se me hubiera ocurrido hacer algo el 8 de junio, tenemos que morir a nuestra visión eclesiástica por una visión más grande. Y esta visión es una visión de ciudad. Entonces tenemos siempre que darle prioridad a la visión más alta.
Y dice la palabra que al tercer día Él nos resucitará. Quiere decir que tu visión personal, conforme tú estás trabajando, eso está en Oseas 6:2, dice Oseas 6:2, Él nos dará vida después del tercer día, después del segundo día, y al tercer día nos resucitará. Quiere decir que el Señor avivará ese deseo, esa visión, ese propósito que tú tenías individual. Si es algo de Dios, lo resucitará conforme tú y yo seamos obedientes a su visión más amplia. Pero es aquí donde dice el Señor: si después lo entendiere, será culpable por estas cosas. Tarde o temprano entenderemos que si vivimos de acuerdo a lo que nosotros queremos, o nuestra religión, o nuestra manera de hacer las cosas, o nuestra perfeccionismo, moriremos. Necesitamos entenderlo ya. ¿Para qué? Para poder mirar al pecado como pecado, y a lo que es loable, a lo que es fiel, a lo que es piadoso, como algo bueno. Amén. Entonces el Señor quiere ser tu maestro. Él no quiere que esos pactos internos interfieran en la voluntad poderosa que Él tiene para tu vida. El Señor ha visualizado una iglesia poderosa. Por eso en el libro de Ageo, capítulo 2, dice la palabra que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Eso está hablando de que la casa de Salomón, que era majestuosa y que fue destruida y que fue dejada en escombros, dice la palabra, ustedes en el tiempo de Ageo, este profeta se levantó para que el pueblo reedificara el templo. Pero él, profetizando, dice: no estoy poniendo mi gloria sobre esta casa terrenal, sino sobre su iglesia, sobre aquellos llamados de su nombre. Hay un destino glorioso para ti, iglesia. Hay un destino de poder. Y por eso Hechos 1:8 dice la palabra: recibirás poder. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos enseña. Por eso ahora sí, vámonos a Efesios 4:11 al 13. El Espíritu Santo es nuestro maestro, pero Él ha provisto a muchos maestros humanos. Él es el que realmente nos está mostrando a través de estos maestros y a través de la palabra, si lo que estamos escuchando, la enseñanza que estamos escuchando es correcta. Mire, ahorita se lo voy a mostrar, pero dice aquí: Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿El apóstol puede enseñar? Claro que sí. ¿El profeta enseña? Sí, está hablando de parte del Señor. ¿El evangelista enseña? Sí, por eso tenemos que salir a las calles, aventar la red al océano. Hay ¿cuántos millones de personas en esta ciudad? Nomás échate Iztapalapa para el mundo. Nomás Iztapalapa, ¿cuántos son? Muchísimos. ¿Qué somos los que estamos aquí, 100 y pico, que estemos en este momento, que salgamos a las calles? Pareciera un granito de arena y que estamos aventando una redecita chiquita, pero no importa, ¿sabe? No importa si se vienen a esta congregación o no. La gente que le prediquemos que salgamos el 8 de junio, que se acordará que hubo alguien que en la calle lo interceptó y le habló del amor del Señor. Entonces el evangelista también enseña. Después dice: y pastores y maestros. Y esto tiene un fin. Siguiente versículo: a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Y no está hablando de los santos que se visten, ya sabe cuáles, de los que dicen se va a quedar a vestir santos. No, está hablando, santo significa apartado para Dios. Voy a hacer como mi maestra de geografía. Ese grupito de atrás, sepárense por favor para que escuchen la palabra. Ya no platiquen, ¿ok? Bueno, entonces, ayer fue el día del maestro, por eso me acordé de la maestra de geografía. Ese grupito de atrás, así nos decían, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron un maestro que así les decía? Ese grupito de atrás, se me separan por favor. Bueno, entonces dice:
para perfeccionar a los santos. Es a través de la enseñanza de la palabra que estos 5 ministerios Dios los usa como para perfeccionarnos a nosotros que hemos sido apartados. Y dice ahí, ¿para qué? Para la obra. Está hablando de una acción. Hay una acción que Dios te ha dotado de dones, de talentos, y esos dones y talentos es para que los pongas a trabajar, a accionar, y es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice cuál es nuestra meta. Siguiente versículo. ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Si no hay alguien que me enseñe, ¿cómo voy a conocer? Entonces necesito hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, esto es bien chido porque habla de plenitud. Y eso no depende de tus circunstancias. Eso no depende de las cosas que estás viviendo, de la enfermedad, de la falta de economía, de la falta de trabajo. La plenitud tú la puedes paladear aún en medio del desierto, como hoy en la palabra profética nos decían. En medio del desierto, dice, yo le hablaré a su corazón, la llevaré al desierto y le mostraré mi amor. Entonces, ¿en el desierto pudiéramos sentirnos plenos? Sí, porque esa plenitud no proviene de las circunstancias externas, sino de mi relación con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora, este me gusta mucho. Vámonos a 1 de Juan 2:27, por favor. Estamos hablando de la necesidad de que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Y cómo el Espíritu Santo utilizará a personas, seres humanos de carne y hueso, para enseñarnos. Como ahora que estamos hablando acerca del manual de Dios, de la necesidad, iglesia, que tenemos de leer la Biblia. ¿Para qué? Y fíjate lo que dice, versículo de 1 de Juan 2:27. Pero la unción, ¿sabe cómo se traduce unción en esto? Poder. Ahora entiendo por qué hace 2 miércoles que el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros, como hoy también, y dice, recibirán poder. Eso es unción. Ahora, la unción en el Antiguo Testamento se comparaba con el aceite. Si has leído donde el aceite de la unción y que tenía el aceite de la unción y qué hacían con el aceite de la unción para consagrar los ornamentos, los utensilios que se utilizaban para el servicio al Señor. Muy bien, entonces dice aquí, la unción que tú y yo recibimos. Ahora, si esta unción se compara con el aceite, me puse a ver qué es lo que el aceite, ¿Qué cualidades tiene el aceite? El aceite tiene un color, olor, fragante y fresco. El aceite más puro va a tener va a parecer hasta agua. Tiene que ser algo, es espeso. Ahorita voy a decir que para qué es que sea espeso, a eso se le llama densidad. ¿Ok? Entonces fíjate, dice el color. El olor es específico, es fragante. Cuando es un aceite recién hecho, huele fresco. Pero tiene otra cualidad, que el aceite se evapora con el tiempo y se hace rancio. ¿Has olido un aceite rancio? Ok, se hace rancio. Pero el aceite que es fresco ahora, algo que pasa con el aceite es que puedes experimentarlo, ¿verdad? Que no se siente igual que el agua. Tú puedes experimentarlo. Así es la unción. Esta unción que dice que nosotros hemos recibido, podemos experimentarla. Es algo que podemos tocar, pues, con los sentidos de nuestro espíritu, de nuestra alma. Esto puede ser sentido y experimentado. Ahora, como decía, el aceite tiene una densidad, o algo que también se le llama viscosidad. La viscosidad
es necesaria, es la resistencia, que eso va a ayudar a que aquellos engranes sometidos a un trabajo constante y continuo, el aceite hará que no se deformen. ¿Has oído de alguna persona que dice: me quedé sin aceite mi coche? ¿Y qué le pasó? Exacto, porque sucede que los engranes o todo lo que se pegan, se lastiman, se deforman. Por eso es que necesitamos esta unción. Estaba yo hablando al principio de esta conferencia de esos sentimientos de dolor, fracaso, confusión. ¿Para qué crees que es esta unción? Para soportar los momentos de dolor. Y hoy que nos hablaba el Señor acerca de esos desiertos que hay en el desierto: dolor, sed, aflicción, enfermedad, angustia, frío, soledad. Todo eso el Señor dice: vas a recibir poder. Ese poder es la unción. Voy a utilizar a los cinco ministerios para enseñarte. Dice la palabra, Oseas 4:6, por mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, si yo adquiero conocimiento, ¿qué va a pasar? Voy a ser edificado. Entonces, este conocimiento que el Espíritu Santo utilizará a seres humanos para traerme este conocimiento, me dará poder. Porque el conocimiento me restaura, el conocimiento me construye. Si la falta de conocimiento me destruye, entonces lo contrario es que yo voy a recibir conocimiento y voy a ser construido. Esta iglesia va a ser construida, va a ser levantada, va a ser edificada. Tu familia, al recibir el conocimiento de lo que la palabra dice, será edificado. Y el conocimiento me dará esta unción, este poder, esta viscosidad, si lo pudiera yo aplicar de esta manera, para soportar los momentos de dolor, los momentos de angustia, los momentos de soledad. Esta unción es necesaria y está aquí para ti, iglesia. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cómo? A través del poder, y no a través de palabras de humana sabiduría, sino de poder. De eso consiste el reino de los cielos. Y dice que esta unción que hemos recibido de Él, ya no está hablando de un aceite como en el Antiguo Testamento. Este es un poder, esta es una unción que permanece sobre ti y que el Espíritu Santo quiere que se mueva en ti. Dice: permanece en vosotros. Y escucha lo que sigue diciendo: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y tú dices: no me acaba de decir, pastora, que para eso son los 5 ministerios. Lo que nos va a ayudar esta unción es para discernir si el apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista me está diciendo y enseñando correctamente. ¿Sabe por qué me vine para este lado? Digo, en la Biblia. Porque ¿cuándo fue? ¿El 7 de mayo? El 7 de mayo, algunos servidores que estarán en 1 Millón para Jesús, que van a servir en el Congreso de la Alianza por Iztapalapa este sábado, estuvieron como ¿cuántos? Como 15 personas de nuestra congregación en esta reunión donde fuimos convocados como iglesia. Un apóstol, porque se dice apóstol, estaba enseñando que Jesús tuvo errores. Y eso es una herejía. También enseñó que nosotros, los que vivimos en la tierra, éramos ángeles que cuando vino la rebelión de Satanás contra Dios, éramos ángeles que, como no nos fuimos ni con Satanás ni con Dios, nos mandaron a la tierra, y que es aquí a través de muchas tribulaciones que ganaremos nuestra alma. Tomó ese versículo fuera de contexto. Y esa enseñanza viene de los mormones. Es una enseñanza de los mormones que se predicó en una iglesia cristiana a través de un hombre que se dice apóstol. Y también enseñó una tercera cosa, pastor.
Ah, sí, empezó a echar, bueno. La cosa es que rápidamente cuando el pastor Juan Manuel, la hermana Anita, me dijeron, se enseñó esto, le hablé al hermano líder de la alianza, no lo encontré, pero hoy hablé con él. Y sabe, me impactó esto porque eso es lo que dice la Biblia. Que el Señor nos ha dado una unción con la que nos ha sellado. Él es escudo alrededor de nosotros. Y esa unción nos enseña si lo que me están enseñando está bien o mal. Y me dije, sí es cierto. No es de que cuando dice no hay necesidad que nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas. Y esta unción es verdadera y no es mentira. Como quiera, hicimos un grupo de WhatsApp, pues, para todos los que habían ido, y les dije, hermanos, se enseñó esto, esto y esto. Y como iban pequeñitas de panderos, les dije, por favor, quiero que quede muy claro que esto que este hombre enseñó es una herejía. Y esa es la unción que necesitamos. Es el poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros para que estos cinco ministerios ejercidos, estos oficios, si pudiéramos decir, ahora, repite conmigo, no son jerarquías, son funciones dentro de la iglesia. Que quede muy claro eso. Un apóstol no es más que el profeta. La profeta no es más que bueno, así en el orden que acabamos de leer en Efesios 4:11, que dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hay quienes han enseñado que el apóstol está por encima del maestro. No, mi hermano, son funciones. Son funciones, así como mi dedo chiquito tiene la función de sacarme la cerilla. Ningún otro dedo lo hace mejor. Esta es la función. Ay, qué rico. ¿Sí? Como Shrek, ¿no? La pastora Shrek. No, pero la boca tiene una función que el oído no puede hacer. Los ojos tienen una función que mis manos no pueden hacer. Son funciones. Mis ojos no son más que la boca, o la boca más que las manos. Son funciones. Entonces, esta unción que el Señor nos ha dado, el poder del conocimiento de su palabra como manual de nuestra vida, nos ayudará en tiempos de dolor, de aflicción, pero no solamente en esos tiempos de dolor, para soportar y que los engranes de nuestro motor no se deformen, y que nuestra fe no se deforme, y que nuestra vida no se deforme a un cristiano carnal o a un cristiano que ya está sin poder. No, esta viscosidad o este aceite, esta unción que el Señor nos ha dado es necesario para que entonces podamos discernir si lo que me están enseñando proviene de Dios o no. En otras palabras, ya que la palabra de Dios es la absoluta verdad, repite conmigo, la Biblia es la absoluta verdad, me ayudará a discernir si lo que me enseñan es correcto o no. Lo que te quiero enseñar es algo que en la música se llama consonancia. Y aquí está, ella fue mi maestra de canto, la Samara. Digo, no terminé mi curso, pero la consonancia es la cualidad de aquellos sonidos que oídos, cuando llegan a tu oído, oídos, esos sonidos simultáneamente producen un efecto agradable. En oposición está la disonancia. ¿Y qué es la disonancia? Algo que es desagradable al oído. Exacto. La disonancia es cuando tú lo escuchas, dices, ay, creo que se salió de tono, ¿no? Ni sé de música, pero se oye regacho. Eso es la disonancia. Ajá. Entonces, cuando nosotros oímos algo que va en consonancia con la palabra de Dios, decimos, eso proviene de Dios. Y lo que sucedió este mayo fue una disonancia. Hasta me decía el pastor, híjole, yo ya no quería estar ahí. Claro, en su espíritu había una disonancia. Y cuando este apóstol estaba enseñando algo disonante, así se dice, disonante, pues hasta decía uno, no, eso está mal.
Pero tenemos que tener cuidado. Por eso es que tu barómetro, tu medida, tu medidor es la palabra de Dios. Si yo dijera algo que está fuera de la palabra de Dios, por favor, acércate y dime. Porque necesitamos estar en consonancia con la palabra de Dios. Y para eso es lo que también utilizamos para juzgar la palabra profética. Cuando usted ve que las personas están aquí y le dicen al oído al pastor Juan Manuel o a una servidora la palabra profética, lo que estamos buscando en nuestro espíritu es que esa palabra profética vaya en consonancia con la palabra de Dios. Y a veces si es disonante, si va en disonancia, decimos no, hermano, regrese, afine su oído para ver qué es lo que el Señor le está diciendo. No es nada malo decirte que escuches mejor al Señor, es precisamente para que tu espíritu esté en consonancia con el Espíritu de Dios. Y dice entonces, pero ella misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Y después viene al final, permaneced. ¿Cómo permanecemos en Dios? En Jesús. Leyendo y practicando la palabra. Por eso dice Jesús, yo soy la palabra, ¿verdad? Permaneced en mí. Si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después da una muy chida promesa: y pedid, ¿verdad? Pide y vendrá a tu vida. Muy bien, entonces la palabra de Dios es verdadera. Entonces nos ayuda a medir si algo proviene o no de Dios. Ya nos pasó, qué bueno que nos pasó. Porque yo pudiera hacer un pacto interno como pastor, ya no voy a enviar a nadie. ¿Sí me explico? Y es aquí donde el Señor me dijo: ten mucho cuidado con los pactos internos que hagas tú como pastor de esta iglesia, y enséñale a la congregación a no hacer pactos internos. Porque acuérdate que nosotros decidimos. Esos pactos internos nos llevan a vivir la vida de acuerdo a lo que nosotros juramentamos. Por eso el Señor hoy nos dice: no hagas ningún pacto. Mejor di, como dice la palabra: si Dios quiere, mañana iremos. Si Dios quiere, mañana haremos. Si Dios quiere, me volveré a enamorar, ¿verdad? Si Dios quiere, voy a tener amigas. Si Dios quiere, encontraré un líder que me pueda enseñar la palabra. Pero es importante que no nos salgamos de la palabra. Ese es nuestro barómetro, la palabra de Dios. Ahora, no estoy hablando de interpretaciones, porque algunas veces las interpretaciones, no, la interpretación de la palabra es una, y la aplicación de la palabra puede ser muchas. Entonces la aplicación de la palabra la puedes aplicar, por ejemplo, si tú estás pasando por una situación y le estás pidiendo a Dios: Señor, dirígeme, y a lo mejor el Señor te habla de algo en específico y tú entiendes. Aunque no vas a ir a Mamre o al monte Sinaí, porque pues no están aquí cerca, ¿verdad? Pero dices, o a Silo, ¿verdad? Silo, donde dejaron a Samuelito. Hablábamos de eso el domingo pasado. Aunque no vas a ir ahí, pero tú vas a entender en tu espíritu lo que tienes que hacer. Esa es la unción, ese es el poder. Por eso necesitamos al Espíritu Santo como nuestro maestro, que al leer la palabra se abra. ¿Sabe? El domingo fui a ver a mi papá. Gracias por orar por él, yo lo veo bien. Está ya caminando bien. No creemos que tenga ninguna fractura en su cadera ni en sus huesos. Gracias a Dios. Está golpeado, tiene la boca muy, muy lastimada, está muy golpeado por dentro, la encía sí está muy dañada. Pero le doy gracias al Señor porque ese domingo fue una cita divina. Estaba aquí Edith Santinelli, mi amiga de Morelia, vino con sus hijos. Pasamos a ver a mi papá, oraron por él, los papás, el hermano Antonio e Irma. Oraron por mi papá, mi papá estaba feliz de verlos, él ni se acordaba de ellos, pero estaba él feliz. Y después llegó los amigos de mi hermana Flora, que no son cristianos, de la secundaria, hermanos. Y ese día yo le empecé a hablar al Charlie, al amigo de mi hermana,
Y le dije, Charlie, tú necesitas al Señor. Y me dijo, pero es que yo he abierto la Biblia y no la entiendo. Y le dije, esto que hoy te estoy enseñando, necesitas la intervención del Espíritu Santo. Y te voy a decir qué versiones leer para que le agarres la onda, que está en mexicano, pues. Que no esté en español de habéis y fuisteis y venisteis y hicisteis. No, que le entiendas chido. Y entonces me dice, ¿y cómo le hago? Y oramos, antes de que ellos se fueran oramos. Después llegaron mis hijos con los amigos, los hermanos, sus primos pues de que crecieron juntos. Mi papá estaba tan feliz. Yo sé que fue una cita divina, pero ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Tú me vas a decir, ¿cómo le predico a alguien que me encuentro en la calle? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le digo a alguien que conozco de tanto tiempo? Necesitas el poder de la unción del Espíritu Santo sobre ti. Y para eso necesitas conocer lo que dice la Biblia. El conocimiento te dará poder. Por eso necesitas leer la Biblia. No podemos seguir en un cristianismo donde la Biblia la tenemos a un lado y empolvada, o la aplicación nunca la abrimos. No puede ser. ¿Quieres ser una iglesia poderosa? ¿Quieres ser un hombre poderoso? ¿Quieres ser una mujer poderosa? Necesitas leer la palabra. Tamara, sube por favor. Allá está arriba, mírala. ¡Ay! Gracias, mija. Póngase de pie, por favor. Tenemos la restricción del tiempo, pero sabe, el Espíritu Santo no tiene restricción. El Espíritu Santo sigue hablando a nuestro corazón. Decíamos el miércoles pasado que la lectura de la palabra, como dice Salmo 1, 1 y 2, te librará del camino de pecadores, te librará de la silla de escarnecedores, te librará del mal consejo, el que no anduvo en malos consejos. La palabra de Dios te libra de estas tres cosas, como dice ahí. Seguiremos viendo qué hace la palabra de Dios por nosotros, pero hoy te he enseñado otra cosa. La palabra de Dios trae poder sobre ti. Poder para ir en contra de ese pecado, de eso que no puedes dejar, de ese mal hábito. Te da poder, y no solo te da poder, te enseña todas las cosas. Te ayuda en los momentos de tribulación, de angustia, de persecución, de confusión. Porque como el aceite, que la viscosidad y la densidad es necesaria para que los engranes no se deformen, así la unción que tú y yo hemos recibido te da el poder para que tu vida no se deforme, para que sigas adelante, para que no te detengas. Sí, a veces se nos predica un evangelio muy barato. Ven y todo se arregla y todo se olvida. No, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero para eso tienes al Espíritu Santo. Confiad porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y el Espíritu Santo está aquí para que tú puedas soportar en medio de este dolor, en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, en medio de este dolor que estás pasando, como individuo, como familia, como ministro, como trabajador, como madre, como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Donde quiera que estés pasando esta situación, ven, porque la unción que has recibido te enseñará todas las cosas y sabrás lo que tienes que hacer. Y leerás la Biblia, y la Biblia traerá sobre ti construcción, poder, te restaurará tu alma y sabrás lo que tengas que hacer. Sabrás lo que tienes que hacer. No porque un hombre te lo diga, sino porque la palabra de Dios te lo dice y ese hombre te lo confirma. Ese apóstol, ese profeta, ese maestro, evangelista y pastor, lo único que están haciendo en tu vida es confirmarte lo que Dios ya te está hablando. Gracias, Jesús. Gracias por las palabras proféticas que has hablado hoy. Gracias, Jesús, porque muchos de nosotros estábamos en desánimo. Gracias porque la palabra ha venido a traer esta unción necesaria para soportar en tiempos de tribulación, de angustia, de persecución.
nos trae claridad en la mente y nos construye. Repite conmigo: Señor, Espíritu Santo, Maestro de maestros, te pido que me enseñes, que me unjas con tu poder, que esta unción pueda ser algo que pueda sentir y experimentar, que me dé la resistencia para que mi vida no se deforme cuando esté sometida a dolor, soledad, persecución, angustia o desierto. Espíritu Santo, enséñame tu palabra, que cuando la lea sea clara, dé al punto, borre cualquier confusión o cualquier idea de que tú me has fallado. Hoy rompo toda mentira que he creído. Hoy sé que tu palabra está aquí para que yo pueda entenderla, para que me construya y me edifique. La recibo. Levanta tus manos y dile: Espíritu de Dios, úngeme. Úngeme con tu poder. Úngeme con tu poder. Vamos ahora, habla con Él, habla con Él, habla con Él, habla con Él. Dile: Señor, úngeme. Úngeme para conocer todas las cosas, para entender lo que tú quieres. Si tú hoy estás en confusión, pídele: Espíritu Santo, quita toda confusión. Dime qué es lo que tengo que hacer, cómo debo de hacerlo. Dame la estrategia para esta situación. Dame la estrategia para seguir adelante. Pastor Fernando Angulo, el Señor dice que Él te dará la estrategia. No temas, Él te dará la estrategia de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, cómo va a venir más gente a esa iglesia. David Soria, el Señor también te dice, Él te dará la estrategia para atraer. A lo mejor sean ideas que parezcan locas, pero dice el Señor: yo te he ungido con el poder que necesitas para atraer. Y como el panal atrae a la abeja, así será tu congregación. Vendrán cambios. Yo te veo en otro lugar, en un lugar más amplio, en un lugar más grande. Dice el Señor: no tengas miedo de dar el paso. Yo te daré la economía, yo te daré las finanzas, pero yo te diré en el lugar, porque vas a llegar a lugares donde no va a ser, pero la unción que he puesto en ti te enseñará todas las cosas. Hermana Marta Bermúdez, hoy el Señor quita sobre ti todo temor que había venido en tu contra, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por los pastores que están aquí. Gracias por la vida del pastor Víctor que nos visita, Señor. Extendemos nuestras manos sobre él para bendecirlo y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, también enséñale todas las cosas que debe de hacer, hacia dónde su iglesia va a crecer, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, hacia dónde, cómo orar, cómo reprender, cómo enseñar. Úsalo, bendícelo. Ese es nuestro deseo, Señor. Tuyos somos, y cumple aquí tus propósitos y guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos, y cumple aquí tus propósitos y guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Señor, sácanos del pozo cenagoso.
Sácanos del pozo de la desesperación. Escucha el clamor de tu pueblo. Escucha el clamor de tu pueblo por ti, por tu unción que nos enseña todas las cosas, que nos da testimonio, Señor. Es tiempo de brillar en medio de la oscuridad. Es tiempo que esta iglesia brille en medio de la oscuridad. Gracias porque tú estás construyendo una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia cuyo Dios es Jehová de los ejércitos, cuyo Salvador es Jesucristo y cuyo Maestro es el Espíritu Santo. Gracias porque tú, Jesús, dijiste: les conviene que me vaya, porque entonces vendría el Espíritu Santo y Él os enseñará todas las cosas. A ti, Maestro de maestros, ya que en el mundo el día de ayer festejábamos al Maestro, a ti te festejamos hoy, Espíritu Santo, que nos enseñas todas las cosas y que nos unges con poder. A ti la gloria, Espíritu Santo. Fuerte el aplauso al que todo lo puede. ¡Oh, gloria! Gloria a ti, Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos a obedecer, a humillarnos ante ti, a buscarte con el corazón. Gracias por construirnos como iglesia. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Vamos a escuchar unos anuncios antes de ser despedidos por el pastor Juan Manuel.